Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos hermanos, iniciamos nuestro programa, nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando y ahora en formas muy concretas, ¿verdad?, sobre este código que le llamamos así, ¿verdad?, del código de la alianza. Son leyes, son reglamentos atemporales ciertamente que van entrando y es un conglomerado, ¿verdad?, entre el capítulo 20 que comienza los mandamientos, así en forma enumerada, cuáles son los mandamientos de Dios, hasta el final que va a ser en el capítulo 23-33. Eso es lo que nosotros habíamos dicho, porque en el capítulo 24 del Éxodo ya veremos la ratificación de esta alianza. Ahora queremos mirar un poco sobre la cuestión del robo, el robo. Vamos a mirar un poco el robo que comienza en el versículo 37 y que llega hasta el 22.3, hasta el 22.3. Nos va a hablar exclusivamente del robo, sobre todo de los animales, ¿verdad? Si alguien roba un buey o una oveja o la sacrifica y lo vende, deberá restituir 5 animales del ganado mayor por un buey y 4 animales del ganado menor por una oveja. Si el ladrón sorprendido en el momento de forzar una casa es herido de muerte, no hay delito de homicidio. Pero si ya había salido el sol, hay delito de homicidio. El ladrón está obligado a restituir la totalidad de lo robado. Si no dispone de medios para hacerlo, deberá ser vendido para compensar por su robo. Si lo robado, un buey, un asno o una oveja, se encuentra vivo en su poder, tendrá que restituir el doble. Bueno, aquí es principalmente sobre el robo. Después vamos a seguir, ¿verdad? El robo de estos animales. Y entonces, ciertamente que no va a ser siempre simplemente porque aquí te pone 3 animales nada más que uno puede robar, ¿verdad? O sea, sobre estos animales te está hablando. Pero en el fondo, son como paradigmas y modelos para decirnos qué sucede con un ladrón o qué sucede ante una situación que nos encontramos, ¿verdad? Y pienso que esto es muy actual y muy importante que nosotros sepamos, reflexionemos un poco, veamos lo que significa y lo que dice la Biblia dentro de estos valores, lo que significa el robar. No robarás, decíamos nosotros en los mandamientos. Aquí, este versículo 37, ¿verdad? Sobre el robo, 37 en adelante. El robo de animales era un problema serio en la antigüedad israelita. Normalmente se efectuaba durante la noche y los animales eran llevados a otra región y vendidos. Pero solo las leyes del Éxodo 21:37, 22:3 tienen que ver con los animales. La del centro regula el eventual homicidio durante un robo y establece un criterio de restitución. Las leyes del Éxodo tienen que ver con los males, todo lo que pueda suceder, ¿verdad? Y aquí en este sentido sería la cuestión del robo. Y en este sentido se regula también el eventual homicidio durante un robo y establece un criterio de restitución, que restituían. Ahí la habitante era el mondajo. El 37 directamente que nos decía, si alguien roba un buey o una oveja, lo sacrifica y lo vende, deberá restituir 5 animales del ganado mayor por un buey y 4 animales del ganado menor. Veamos el versículo 37. El monto que se establece incrementa posiblemente el patrimonio del damnificado
y deteriora el del ladrón. Por otra razón, esta ley tiene un fuerte carácter preventivo. El valor de 5 bueyes o el de 4 ovejas probablemente obligaría a la mayoría de los ladrones a entregarse como esclavos para saldar la deuda. Por otra parte, en sociedades pequeñas, donde resulta difícil esconder los animales, es muy probable que esta ley tuviera el efecto de reducir drásticamente los robos. Entonces, hacia aquí es en realidad lo que estamos apuntando. Aquí es entonces, mirar, incluso dice el valor de estos animales robados posiblemente, claro, aquí entramos en la deuda, ¿verdad? Si se le encuentra infragante, entonces tiene que devolver, pero tiene que devolver 4 veces, dice, ¿verdad? O sea, si es la oveja, 5 veces, si es el buey, el valor, la ley valor agregado ya lleva, no es que solamente le devolver lo robado, sino que 5 veces, entonces aquí tenés que devolverle mucho más. Y el valor de 5 o 4 ovejas obligaría a la mayoría de los ladrones a entregarse como esclavos, dice. O sea que es una tasa bien alta y le está diciendo, bueno, ya que robaste, vas a tener que devolver lo robado y encima con ese interés, con ese impuesto. Y que sería una cosa exorbitante y sería una cosa imposible. Y que tuvo y la emboria juima y la mondaje y cuando devolver 5, imagínate, pues, si uno mismo no podía y no tenía. Pero quiere decir que la exigencia es bastante, ¿verdad? Es grande esta exigencia que están poniendo. Ahora, en el versículo 1 y 2 nos decía, si el ladrón sorprendido en el momento de forzar una casa es herido de muerte, no hay delito de homicidio. Pero si ya ha salido el sol, entonces sí hay un delito. Porque enderejes chama, de categoría ayuda, de encima con en la petuina, ¿verdad? Y entonces, sin embargo, aquí vos le metiste bala, por decir así, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo no, eso no. En la oscuridad es como casi como que no se distingue lo que pasó, ¿verdad? Es casi como decía defensa propia, no sé lo que pasa, pum, 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 le maté, ¿verdad? El otro dice no, si ha salido el sol quiere decir que ya éramos conscientes de esta situación. Bueno, en fin, estos son elementos bastante complicaditos, ¿verdad?, para hablar el día de hoy, pero en fin, son situaciones que nos suceden hoy. ¿Qué nos dice la ley? ¿Cómo se interpreta la ley actual, la nuestra, ¿verdad? Esto es lo que te está hablando un poco la Biblia en forma general, pero siempre como una preocupación de poner orden, disciplina, y que ese aspecto espiritual, es decir, tener a Dios, conocer a Dios, implica una forma de relacionamiento positivo entre nosotros. Y cuando no hay relacionamientos positivos en esa organización de la humanidad, del hombre como tal, entonces vienen estos principios y estas leyes. La ley protege al propietario de los robos nocturnos, eximiéndolo de culpabilidad en caso de que al defenderse del ladrón, éste muera. Pero también, atención, esta ley protege al ladrón al establecer que si el robo es a luz del día, la reacción de la víctima no puede llegar a la muerte del ladrón. Es probable que esta ley tenga como fin evitar que se frague un robo con el fin de justificar una muerte. Así, no solo se protege la vida de un eventual ladrón, ¿verdad?, sino también la del ciudadano, que podría ser víctima de la ira o la envidia de un vecino que lo asesinara con el pretexto de que entendió que lo robaba. Y bueno, volvemos enseguida con más ñande charañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e, nuestro programa de todos los días. Nosotros invitamos a cada uno de ustedes a formar parte de nuestra fundación, a formar parte de nuestro grupo Ñandeyara Ñe'e. Ustedes pueden llamar siempre a este teléfono donde tendrán el contacto. También recordemos que Ñandeyara Ñe'e poco a poco les irá llamando también por teléfono a ustedes. Les hará esta propuesta para que ustedes puedan ser padrinos, puedan ser colaboradores principalmente. Que nuestro programa siga evangelizando, que nuestro programa siga entrando y llegando a tantos hogares, a tantas familias, a tantos jóvenes. Es importante entender la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y allí está, oye, es ahí señal de ayer. O sea, que la Biblia sea un poco el centro, el motor y la presencia de un Cristo que nos salva ciertamente con mayor fuerza, con mayor fuerza. Es lo que necesitamos y es lo que nosotros queremos verdaderamente. Bueno, pero vamos un poquitito más allá. Cuando estamos hablando, la frase del final del versículo 2 que nos decía, nos hablaba, ¿verdad?, si el ladrón, etc. Pero si ya había salido el sol, hay delito de homicidio. El ladrón está obligado a restituir la totalidad de lo robado. Si no dispone de medios para hacerlo, deberá ser vendido para compensar por su robo. Para compensar por su robo. Será vendido como esclavo, imagínense. La ley entonces decíamos que protege a este propietario de los robos nocturnos
eximiéndoles de culpabilidad en el caso de la autodefensa, ¿verdad? O sea, el defenderse contra el ladrón. Pero también protege al ladrón. Interesante, esta ley también protege al ladrón, al establecer que si el robo es a luz del día, la reacción de la víctima no puede llegar a la muerte del ladrón. Es probable que esta ley tenga como fin evitar que se frague un robo con el fin de justificar una muerte. O fraguante, oye, entonces estas son situaciones que nosotros también dentro de nuestro país, ¿se acuerdan? En muchas oportunidades sucedieron. O sea, cosas fraguadas, ¿verdad? Cosas fraguadas donde al final sabemos que los finales y los desenlaces no son tan buenos. Ahora, si el ladrón es asesinado, entonces no pudo robar nada, por lo cual es de suponer que se refiere a la situación en la cual el ladrón logra escapar con algún objeto robado o habiendo causado daño a la propiedad, siendo atrapado posteriormente. En este caso, de nuevo se aplica el sentido común y obliga al ladrón a reparar con dinero lo robado y los eventuales daños. No se dice cuánto deberán abonar, pero si pensamos en los 5 bueyes por buey o las 4 ovejas por cada oveja robada, podemos imaginar que la suma es muy importante y que en muchos casos conducirá a la esclavitud del ladrón. Se vuelve entonces el robo de animales. La pena es menor si el dueño puede recuperar sus animales. La pena es menor si el dueño puede recuperar sus animales. En efecto, el ladrón devolverá los animales y pagará del valor estipulado para cada uno. Y así entonces estamos reflexionando, ¿verdad? Es muy interesante en este capítulo, en este versículo. Después, desde el versículo 4 al 19, vienen sobre otros delitos, así en forma muy general. Dice lo siguiente: si alguien hace pasar su ganado en un campo o una viña y lo deja suelto de manera que éste va a prestar también un campo ajeno, deberá indemnizar con los mejores productos de su campo y de su propiedad, de su viña. Si un fuego se propaga, entonces alcanzarás los notables. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque dice que cuando alcanza toda esta cuestión, ¿verdad? Del lugar, de los matorrales, de las plantas, ¿verdad? Y así se destruye la cosecha ya amontonada o la que aún no había sido segada o el cuerpo. El causante del incendio deberá indemnizar. El causante del incendio deberá indemnizar. Es prácticamente el mismo principio que se van mejorando tal vez o va reglamentando mejor. Pero estos principios son también casi en la base de lo que nosotros vivimos siempre. Y este es de un sentido legislativo. Es decir, se dan cuenta que Biblia, palabra de Dios, religión de por sí, no es que se cierra a otros pensamientos, sino que procura englobarlo y entender cuál es la sensibilidad y hacia dónde estamos caminando. Si un hombre entrega a otro en depósito dinero o algún objeto y alguien los roba de la casa de ese último, el ladrón, si es descubierto, este reactiva todo, ¿verdad? Lo que él había conocido. Él comienza, ese ladrón, el ladrón, si es descubierto, restituirá el doble. Si no se logra descubrir al ladrón, el dueño de la casa se presentará ante Dios para atestiguar que no la ha puesto de su mano. Esto también es para reflexionar, ¿verdad? Estamos en el capítulo 22 en adelante, sobre estos otros delitos, como estamos diciendo. Esta unidad
esta introducción de este texto, agrupa leyes propias de la vida rural y del comportamiento de los vecinos respecto a la atención de los animales y el cuidado del campo. Imagínense entonces, aquí nosotros estamos entrando en comportamiento de los vecinos respecto a la atención de los animales y el cuidado del campo. Cómo tratar, cómo ser educado, cómo cuidarse, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos vuelven a aparecer aquí en este lugar. Esta unidad de por sí agrupa leyes propias de la vida rural y el comportamiento de los vecinos respecto a la atención de los animales y el cuidado del campo. Como otros casos ya vistos comúnmente, se construyen sobre el sentido común. Hay un sentido común y establecen normas que permiten una vida razonablemente pacífica entre las personas. En general, buscan evitar la trampa de fraguar un robo para quedarse con los bienes del vecino. Establecido el castigo cuando no se puede hacer probar la inocencia. Cuando no se puede probar la inocencia, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir reflexionando más sobre este tema. Es muy interesante, pero que en el fondo nos hace pensar de una actitud del hombre frente a los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas.
Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Seguimos con Ñandi Yarañe. Vamos a mirar un poco, reflexionar así en forma mucho más rápida, ciertamente, sobre estas leyes que son bien concretas, ¿verdad? Como diciendo que aquí el código de la ley es todo lo que Dios nos ha dado en ese tiempo, ¿verdad? Como lo están pensando. Pero para nosotros hoy todos estos códigos, o este código principal sería como esa llavecita, ¿verdad? Para hacernos pensar dentro de una realidad histórica, también la de Israel, como hoy nos ilumina a nosotros, pero mirándolo también no simplemente del aspecto histórico literal, sino que también nosotros lo miramos desde su significancia, es decir, haciendo una exégesis, entrar allí, cuál es el mensaje principal, cuál es el contenido principal hacia el cual está apuntando lo que está pidiendo este código de la ley. Estamos en el capítulo 22, desde el versículo 4 en adelante, y nos dice lo siguiente: si alguien hace pastar su ganado en un campo o una viña y lo deja suelto de manera que ésta va a pastar también en el campo ajeno, deberá indemnizar con los mejores productos de su campo y de su viña. Primer elemento. Entonces, hoy que la un baupe o carula esa propiedad, entonces, bueno, hay una forma como tendrás que indemnizar. Si un fuego se propaga y alcanza los matorrales, y así se destruye la cosecha ya amontonada, o la que aún no había sido segada, o el campo, el causante del incendio deberá indemnizar. Es la misma cosa. Aquel que pasta ese animal, que entró sin permiso. Por otra parte, entonces, aquel que quemó el campo, le quemó la cosecha. Son situaciones, se dan cuenta que no, eco de ayer, no de hace 2500 años, ¿verdad? Que aquí no está contando la Biblia, son cosas bien concretas. Sino que esto también pasa en nuestra sociedad, hoy en día también pasa. Y tal vez incluso otras cositas más que hay que modernizar y que hay que poner al día en este sentido, lo que la palabra de Dios nos va diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirar un poco los elementos fundamentales. Esta unidad agrupa leyes propias, como siempre, de la vida rural y del comportamiento de los vecinos respecto a la atención de los animales y el cuidado del campo. Como otros casos ya vistos, se construyen, ¿qué cosa? Y justamente sobre el sentido común, sobre esto se está construyendo, sentido común. Y entonces así se establecen normas que permiten una vida razonablemente pacífica, Entonces, el código de la ley, estos códigos que nosotros encontramos después justamente de los 10 mandamientos, quiere decir que no es una cosa también inventada, una cosa que viene del cielo y que Dios lo escribió todo ahí y te dice, bueno, esto tenés que hacer de esta manera o de aquella manera. Sino que esto está surgiendo de una experiencia de vida histórica del hombre, en este caso del pueblo de Israel. Ellos van viviendo esta realidad, mirando un aspecto ético, filosófico, si uno quiere decirlo, y bastante antropológico, tocando la esencia del hombre, tierra a tierra. Pero por otra parte también desde un valor religioso y desde un valor importantísimo, que es el aspecto trascendental que va un poquitito más allá, y es el que tiene que regir nuestra vida, nuestro comportamiento. Aquí en este capítulo, ¿verdad? Estábamos en el 22, del 4, 14 en adelante. En el 4
la simple ley de cada uno debe alimentar sus animales en su campo y evitar que vayan al del vecino, que está ligada en este caso, ¿verdad? O sea, hay que evitar. ¿Por qué está esa ley? Y justamente porque te está diciendo, tenía que la nemo en vacuera, ni que pollo yo hoina, corapu ajeno, carube, vejino, trajombo y pa, otras cosas, ¿viste? Siempre son elementos indispensables que el autor sagrado está mirando, pero está mirando desde la misma comunidad. Y como decíamos recién, que cada uno quiere evitar que haya, o yo no quiero hacer. ¿Qué es lo que no quiero hacer? No quiero hacer una cosa que después, ¿verdad?, no te haga sentir bien. No quiero hacer una cosa que después te destruya a vos como persona. Entonces yo me comprometo, quiero evitar que estos vecinos se sientan mal por el motivo. Entonces, la enseñanza es clarísima. Y por esa paz que tiene que haber entre las personas, con los vecinos, ciertamente que eso no quiere decir que va a tener que callarse para siempre y nunca vamos a compartir. No, hay que compartir, pero hay que compartir entonces con estos criterios, con estos chips positivos hacia los demás. Ahora, el versículo 4, siempre el problema es el mismo, pero cambia la intencionalidad de hecho. El nuestro, cuando se hace el juicio, asume la mala intención del sueño, ¿verdad?, hecho realidad ahora, un sueño, ¿verdad?, hecho realidad, pensando y queriendo, a esto queremos llegar. Nosotros queremos formar verdaderamente una sociedad que vale la pena, donde uno se rige también por los criterios del conocimiento. El problema es el mismo, pero cambia entonces, como decíamos, la intencionalidad del hecho. A nuestros hijos, a nuestro juicio, la ley asume la mala intención de dueño del animal que cruza y pastorea un campo ajeno, pero su redacción siempre que permita que el ganado fue sin que él lo supiera, la falta es igualmente sancionada, pues se asume que dejó desatendido su ganado. En este caso se refiere al descuido con el fuego, la sequedad natural y el mismo calor durante 2/3 del año hacían que un fuego incontrolado pudiera causar mucho daño a las pausas propias y ajenas. Y bueno, así entonces estamos meditando ñande yara ñe. Con esto queremos dar un granito de arena, por lo menos en una buena interpretación de la palabra de Dios. Los rabinos decían siempre un estudio serio dentro de la Biblia, por lo menos dice, de cada versículo te tienen que salir por lo menos, dice, 70, un número bíblico, ¿verdad?, simbólico, 70 interpretaciones. Bueno, para eso tenemos que entender bien el mensaje, tenemos que aplicarlo bien a nuestra vida y luego entonces entenderemos mejor. Volvemos enseguida con ñande yara ñe. Apagamos la primera velita de ñande yara ñe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia ñande yara ñe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de ñande yara ñe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Volvemos con más Ñande Yarañé. Estamos en el segmento ¿Qué hace la iglesia? Y en esta oportunidad aquí le tenemos a la hermana Sor Silvia González, hija de María Auxiliadora, HMA. Ella es secretaria ejecutiva de la Iglesia de la Catequesis de la Conferencia Episcopal Paraguaya y también al mismo tiempo es la secretaria ejecutiva también del Departamento de Pastoral Catequética de la Arquidiócesis de Asunción. Muy bien, bienvenida querida hermana Silvia. Bien hallado, padre. Bien hallada, Muchísimas padre. gracias, Gracias por venir aquí a participar con nosotros en Ñande Yarañé. Lo que nosotros estamos queriendo preguntarles es un poco primero, ¿qué es esto del departamento, verdad? De la cuestión catequética, de la pastoral catequética, cómo se organiza, ya que usted está al frente, tanto a nivel nacional como también a nivel arquidiocesano. Bueno, departamento es porque abarca toda la pastoral, todas las pastorales, catequesis, educación católica, todo lo que hace de pastorear la evangelización en la arquidiócesis y también en la, ¿cómo se llama? A nivel nacional, a nivel Paraguay. Eso hace un año recién que estoy en eso, ¿verdad? Y a nivel arquidiocesano hace 3 años que estoy y en este punto trabajamos juntamente también con las otras pastorales o tendríamos que trabajar más con las demás pastorales porque la evangelización y la catequesis que es la educación sistemática del cristiano, todo tiene que pasar por ese ritmo, ¿verdad? Entonces, todas las pastorales también tienen que apuntar a la evangelización, por eso que dice una pastoral, porque incluye a otras pastorales que pastorea en la evangelización, en la diócesis, a nivel nacional. Sin la catequesis, sin la evangelización, la iglesia no sería iglesia, ¿verdad? Por eso es tan importante, parece sencillo, pero bien complicada es la tarea del departamento. Si pudiera expresarme en forma sencilla para decir qué se hace, nosotros estamos acompañando al cristiano en la educación de su fe. Pero sobre todo estamos encargándonos de formar a aquellos que van a estar en el campo de batalla, que son los catequistas, los animadores. En este momento estamos con la iniciación cristiana y la iniciación cristiana necesita de acompañante y ese acompañante tiene que tener las capacidades para poder estar con el adulto, que justamente va dirigido a los adultos. Y eso nosotros promovemos, esa formación. Nosotros nos dedicamos más a la formación de los agentes pastorales, de los catequistas, y los que están en el campo de batalla son los catequistas, los que están con los niños, los que están con los jóvenes, los que están. Por eso que estamos con esa gran tarea en este momento de acompañar la formación de nuestros agentes pastorales. Y ahora con respecto, hermana, al IBC, ¿verdad? Que es la iniciación justamente que usted estaba diciendo, sí, de acompañar, ¿verdad? Como pastoral de catequesis, usted mismo estaba diciendo, ¿verdad? Que es necesario trabajar en equipo, ¿verdad? Con las otras pastorales,
porque la catequesis es la base, ¿verdad? Porque habla un poco de ese conocimiento después del querigma, después del anuncio, ¿verdad? Que lleva a una celebración evidentemente y después que lleva también a una diaconía, ¿verdad? A ese servicio. ¿Y cómo entonces lo están encarando? ¿Desde cuándo lo están haciendo? ¿Y qué otros proyectos están teniendo con respecto al IBC? Este nuevo cambio de paradigma de la catequesis inició desde el 2015 aquí en Paraguay, ¿verdad? Hay otros países como Brasil, por ejemplo, hace 13 años que están en esto. Desde el concilio, la iglesia está proponiendo a todos los agentes, a los obispos, a los sacerdotes, a los agentes pastorales, que nuestra catequesis, nuestra evangelización tiene que llevar a un encuentro personal con Cristo, a un cambio, a una conversión y a un compromiso de seguimiento de Jesús y a un compromiso de ser misioneros también. Ahí tiene que llegar. ¿Y cuál es el eje principal de esta iniciación cristiana? Es el querigma. ¿Qué quiere decir el querigma, como decías tú? Primero está el querigma, luego la catequesis en forma procesual. Justamente el querigma, que es acogida de Cristo, de la persona a Cristo, encuentro con Él y comprometerse con Él y seguirle a Él. Ese es el querigma, que es un poco la columna vertebral de toda la catequesis. Y quiere decir esto que esta nueva catequesis quiere llevar a formarlos, así como decir a la iglesia, dice la iglesia del concilio, que debemos formar nuevamente como aquellos primeros cristianos. Ellos lentamente, que pasaban del paganismo al cristianismo, se formaban en forma mucho tiempo, no solamente de 2 meses o 1 mes, sino muchos tiempos, 3 años, y principalmente el obispo era el responsable de educar y de acompañar ese proceso. Y dentro de eso juega mucho ahora también el acompañamiento de la comunidad. Tiene que haber una pequeña comunidad que acoge a aquella persona alejada de Dios, como fueron los apóstoles que acogieron a los cristianos, a las personas que se convertían al cristianismo en una pequeña comunidad. Así iba creciendo lentamente. Eso es la historia de la iniciación cristiana. ¿Y qué es lo que queremos copiar de ellos? Esta catequesis es con inspiración catecumenal. Quiere decir, no es que vamos a hacer como hicieron ellos, sino nos inspiramos en la forma de cómo ellos se comprometían, se encontraban con Cristo, pasando del paganismo al cristianismo. Ese encuentro con Cristo, cómo hicieron, por qué fueron tan fuertes, tan valientes, que fueron capaces de dar la vida por Cristo, porque eran convencidos de que Jesús está vivo, Jesús murió por amor de nosotros, Él resucitó, mandó al Espíritu, está con nosotros, y esa convicción es lo que a ellos le llevó a demostrar y dar testimonio aún con el martirio. Ya. Y ese ímpetu, esas ganas que tenían esos primeros cristianos, sería bueno que hoy también nosotros tuviéramos. Y a través de esto se quiere conquistar. Exacto. Hermana, y ahora, si usted me tiene que hacer un poco como un resumen en pocos minutitos, ¿cómo usted está viendo la formación y esta acogida, sobre todo en el aspecto catequético? Porque nosotros, cuando hablamos de catequesis, de cierta forma, hablamos también de doctrina, solamente que algunas veces la palabra doctrina ha caído muy fuerte, ¿verdad? Y entonces fue una iglesia muy doctrinal, etc. Pero la catequesis es lo que forma justamente en el aspecto doctrinal, que es muy importante, ¿verdad? O sea, son como, yo digo siempre como las 4 rueditas, ¿verdad? De un coche. Si uno está pinchado, vos no funcionás. Es decir, la catequesis es elemental y fundamental en este proceso de una vida celebrativa también de la vida cristiana. ¿Cómo usted está viendo esta parte catequética, doctrinal dentro de nuestra iglesia o dentro de nuestra arquidiócesis? Bueno, nosotros tenemos varios ejes principales en esta catequesis, ¿verdad? El querigma,
el de inspiración catecumenal, que hacen un proceso de precatecumenado. Luego pasan después de una celebración, pasan al catecumenado. El precatecumenado es la parte querigmática, en donde se encuentran el cristiano en comunidad, se conocen, se ayudan, y luego empieza un proceso de profundización de la fe en el catecumenado. Y después de hacer unas celebraciones, porque la de inspiración catecumenal siempre está celebrando los procesos de formación, de encuentro con Cristo, etc. Entonces, después está en la parte doctrinal, está en la parte del catecumenado, que son unos encuentros más extensivos, muy extensos son, pero que va profundizando cada vez más en la doctrina, en los mandamientos, en los sacramentos, en la fe, en el credo. Todos esos contenidos fuertes de nuestra fe se va profundizando en el momento del catecumenado. Luego ya intensifica la parte de los sacramentos, en la parte de iluminación, purificación, y profundizan los sacramentos. En ese momento, si hay algún adultos o niños que no se bautizaron o no recibieron la confirmación, la Eucaristía, es el momento de la celebración de los sacramentos. Sobre todo hoy al adulto, hay muchos adultos, acá en el Paraguay no tanto, pero en algunas parroquias y en la diócesis hay algunos adultos que no están bautizados. Y justamente ellos también están allí en ese momento de cuando acaban el catecumenado. En el momento de iluminación, purificación, reciben los sacramentos, todo le acompañan, también reciben algunos signos, algunos, los que ya recibieron ese sacramento, algunos signos que les recuerda o les renueva el sacramento, o del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía, algunos el matrimonio. Claro. Entonces, luego, después de esto, viene la misionología. La misionología es la parte mística, mistagógica que llamamos nosotros. Claro. Y la mistagogia les lleva al cristiano a vivir más profundamente el misterio de todo lo que él ha vivido a lo largo de todas esas etapas. De eso que quiere llevarnos a entregar a ese cristiano ser misionero de Jesús. ¿Qué quiere decir? Y con su vida, sobre todo, testimoniar que Él es igual que Cristo. O sea, el configurarse con Cristo. Como y el objetivo. Niño también. Claro. El niño poco también. a poco en su proceso. Exactamente. Bueno, así entonces estamos conversando, ¿verdad?, con la hermana Silvia González, hija de María Auxiliadora, que está al frente, ¿verdad?, en el secretariado. Ella es la secretaria ejecutiva de la catequesis de la Conferencia Episcopal Paraguaya y también secretaria ejecutiva del Departamento de Pastoral Catequética, ¿verdad?, de la catequética de la Arquidiócesis de la Asunción. Le agradecemos, estamos concluyendo así este segmento, ¿qué hace la Iglesia? Y volvemos mañana con más reflexiones en este ámbito de la pastoral catequética. Volvemos con Yandi Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén.
Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe. Estamos entonces reflexionando sobre este capítulo 22 del libro del Éxodo. Vamos desde el versículo 6, justamente dice: si un hombre entrega a otro en depósito dinero o algún objeto, y alguien los roba de la casa de este último, el ladrón, si es descubierto, restituirá el doble. Si no se logra descubrir al ladrón, el dueño de la casa se presentará ante Dios para atestiguar que no ha puesto su mano sobre los bienes del otro. En todo conflicto referente a un buey, un asno, una oveja, un traje o cualquier objeto desaparecido, del cual su propietario pueda decir, sin duda es este, el litigio será llevado ante Dios, y aquel a quien Dios declare culpable restituirá al otro el doble. Bueno, veamos un poquitito este versículo, sobre todo 6 y 7 en primer lugar, que entrega a otro el depósito, a alguien le roba. Se asume aquí, ¿qué cosa? La mala voluntad del vecino que debía cuidar los valores entregados a su custodia. ¿Sí? Llegó a Mende, hace ayuda mía, lleva coche plata amigo, o sea, los objetos de valor. Un robo puede ser fraguado a fin de justificar quedarse con las joyas. Entró ladrón, entró en mi oficina, tocó mi llave. Y estas cosas suceden, estas cosas suceden. Y muchas veces han sucedido, ¿verdad? O sea, yo conocía muy bien, ¿verdad? Pero es difícil creer muchas veces que te suceda lo mismo, ¿verdad? Que siempre te entran a la oficina, siempre, oye, mondan de ahí. Oye, mondan cualquier morondanga, sino que una buena cantidad de platita, ¿verdad? Una buena cantidad de platita. Oye, monda, malo monda, y claro, ladrón, de igual, mapa, pero bueno, eso es lo que te está diciendo aquí. Eso es lo que te está diciendo. Es cuestión de fraguar. Dice, un robo puede ser fraguado a fin de justificar quedarse con las joyas, de modo que de suceder deberá abonar el doble del valor original. Y por eso te dice, si se te robó, entonces, hijo querido, tenés que, bueno, ya, de 5 millones a 10 millones de devolver, porque es la responsabilidad. Pero también, por otra parte, se preserva la dignidad de la persona. O sea, ver un poco, estudiar el caso, a ver, ¿será que es cierto lo añimondán de y cuando eres fraguante, ¿verdad? Viste que es difícil. Yo, claro, es como ese pastorcito mentiroso, la uno dice una vez y bueno, arobiata mantes añimondita, es como entraban en tu escritorio, entraban ahí, te robaron. No es que la llave justo quedó ahí, que esto, que aquello. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Ya denunciar, ya esto, acá. No sé, son situaciones bien concretas, pero algo fraguado donde enseguida voy a pillar, ¿verdad? Pero también dice,
hay que preservar la dignidad de la persona. Pues si no hay una prueba contundente, la prueba contundente de que el robo fue real, será preciso que se lleve a cabo una ceremonia ante Dios. Ellos lo hacían así, donde se establecerá la culpabilidad o inocencia. Culpabilidad. O sea, y que esto que aquello, bueno, hasta ahí quedamos, pero no hay una prueba contundente. Entonces se establece a través de una ceremonia si es culpable o inocente. Esta expresión ya la encontramos en el capítulo 21:6, aplicada a los esclavos, y también en el versículo siguiente. No sabemos cuál era la forma de resolver esta situación cerca de Dios, porque dice, en todo caso, dice, es como ir a jurar frente a Dios, o es como aquello que dicen, bueno, juras a Moilán de Po sobre la Biblia. Pero en fin, hay que mirar un poco algunas alternativas para entender qué pudo significar y qué significa. Se asume que si es culpable, no se animará a cometer tal ofensa a Dios mismo y revelará su condición. Es decir, te hace jurar por la Biblia, te hace jurar. Es muy ante Dios, le estaré jurañan de Pepe Vendena ya puse de Ima, ¿verdad? Bueno, esto por lo menos estamos hablando de hace 2500 años. Si vienen a jurarte, hasta por la Biblia, te ponen encima, lo juro por Dios, me comprometo, ¿sabes? Y como si no haya jurado. Entonces, aquí, en este caso, era más o menos válido, porque dice, jurar por Dios era una cosa, era lo máximo. Yo lo he jurado por Dios, y dice, bueno, yo no quiero jurar, porque si juro por Dios y yo soy culpable, entonces sí o sí yo me descubro y yo lo digo, porque no puedo jurar, no puedo mentir ante Dios. Eso es lo que te quiere decir. No puedo mentir ante Dios. Entonces es como que te llama, ¿verdad?, en un momento y te hace ese diálogo y te pregunta, che, decímela un poquitito, pero ante Dios te pregunto, ¿vos no recibiste coima ahí para hacer funcionar ese juicio, para llevar adelante tal cosa, para hacer esto, para hacer algo? Lo juro que no. ¿Entendiste? Pero vos lo estás haciendo ante Dios, ¿eh? Bueno, decimos nosotros, pero entonces, viste, hoy, eso es hoy. Bueno, antes por lo menos aquí te presenta y te dice que ellos sí que tenían un respeto total, ¿verdad? Y es allí, en esa ceremonia, donde se establecerá la culpabilidad o la inocencia. Esta expresión ya lo habíamos encontrado anteriormente. No sabemos cuál era esa forma, ¿verdad?, de resolver. Eso es cerca de Dios. Pero podemos evaluar dos alternativas. La primera es que la expresión significa que el acusado deberá jurar su inocencia por Dios en el altar, ¿verdad?, como les dije, por la Biblia, como hacemos nosotros. Se asume que si es culpable, no se animará a cometer tal ofensa a Dios mismo y revelará su condición. Sí, yo robé, sí, yo hice mal. ¿Por qué? Porque me encuentro ante lo máximo, porque tengo que jurar por Dios, ¿verdad? Esta opción tiene el apoyo en el libro de los 70 que agrega, ¿verdad? Se lo acercará a Dios y le tomarás un juramento. Ahora, la expresión hebrea, nikarev, del verbo karav, significa ser acercado, en yemboyá, y se utiliza abundantemente en el Antiguo Testamento, con el sentido de llevar un sacrificio ante Dios, o para indicar la aproximación a un lugar teofánico. En consecuencia, este texto debe entenderse como que el acusado es llevado al templo o ante el altar para recibir un oráculo de Dios que indique su inocencia o su culpabilidad. Es decir, es llevado. Ahora no es más que vos te vas a jurar, sino que vos sos llevado ante el altar. Y ahí entonces, en ese lugar teofánico, el acusado, que es llevado al templo, ¿verdad?, tendrá que recibir, dice, un oráculo de Dios que indique su inocencia o su culpabilidad. Y bueno, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos mirando más este código de la alianza, que es muy interesante y que por lo menos para entender. Pero todo esto tenemos que entenderlo, que sucedió hace 2500 años. Hoy tenemos que mirar nuestra realidad, formarnos en los criterios, y así les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí
Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por